Dime una cosa, ¿qué imagen te viene a la cabeza si digo la palabra manga? Probablemente pienses en Son Goku cargando energía para un Kamehame, o en Mazinger Z lanzando sus puños cohete, o en Seiya de Pegaso invocando su meteoro ardiente en los Caballeros del Zodiaco. Y claro, ¿cómo no hacerlo? Todos hemos crecido con esas historias que nos volaron literalmente la cabeza, con esos personajes de ojos enormes y peinados imposibles, que parecían vivir aventuras infinitas episodio tras episodio. Pero, ¿y si te dijera que el manga no nació en los años 80? ¿Y si te contara que sus raíces están siglos atrás, en el siglo XII? Sí, tal como lo oyes, el manga, ese arte moderno y global, lleva casi 1000 años acompañando a Japón y evolucionando con su historia. La palabra manga se compone de dos caracteres: man, que significa espontáneo o improvisado, y ga, que significa imagen o dibujo. Así que, literalmente, podríamos traducirlo como dibujos espontáneos. Y durante mucho tiempo así se entendió. Bocetos ligeros, garabatos sin importancia. Pero en realidad, mucho antes de que la palabra se popularizara, los japoneses ya producían obras que, vistas hoy, parecen auténticos cómics. Historias secuenciales, humor gráfico, personajes caricaturescos y una expresividad exagerada. En otras palabras, proto-manga. Y de eso vamos a hablar hoy, de su historia. La historia del manga. Hola curiosas y curiosos de la historia, soy JJ Priego. Esto es Historias de la Historia. Y aquí contamos la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. En primer lugar, vamos a viajar nada más y nada menos que al siglo XII, al corazón del periodo Heian, cuando un monje budista, quizá llamado Toba Soyo, dibujó algo extraordinario en unos largos rollos de papel. Esos rollos se conocen como los Shouju Jinbutsu Giga, que más o menos significa caricaturas de personas y animales. En ellos vemos ranas luchando, conejos en procesiones, monos que se pelean, banquetes de animales que imitan a la nobleza, y todo dibujado con una expresividad alucinante. Y lo más increíble es que ya usaban recursos visuales que hoy asociamos al manga moderno, como las líneas de movimiento para dar velocidad o impacto. Estamos hablando del siglo XII, sí, siglo XII. Y si miras esos dibujos ahora, te hacen sonreír. Los entiendes al instante, como si fueran viñetas actuales. Y claro, también tenían una función social, eran sátira. Al usar animales en lugar de personas, los autores se burlaban de los vicios de la aristocracia o de los monjes corruptos, sin exponerse a represalias. Vamos, como los memes de hoy, pero en tinta sobre pergamino. Los Shouju Giga se consideran un tesoro nacional en Japón. Y aunque no se les llamara manga entonces, muchos artistas modernos los reconocen como una de las primeras inspiraciones del género. Con el tiempo avanzamos hasta el siglo XVIII, ya en el periodo Edo. Japón vivía una paz relativa bajo los Tokugawa. Las ciudades crecían y la gente común, mercaderes, artesanos, aprendices, buscaba entretenimiento. Y vaya si lo encontraron: el teatro kabuki, la música popular, los barrios del placer y los libros ilustrados. Y ahí nacieron los kibyōshi. Literalmente, libros de tapas amarillas. Eran cuadernillos de unas 30 o 40 páginas, impresos con grabados de madera, que combinaban ilustración y texto. Eran baratísimos, fáciles de leer y tremendamente adictivos. Vamos, el equivalente al tebeo de kiosco, pero en pleno siglo XVIII. Y funcionaban de manera muy parecida a un manga moderno. Tenían personajes, diálogos, narrativa secuencial, humor, sátira e incluso cliffhangers. Algunos eran parodias de clásicos, otros dramas urbanos, y muchos tenían un componente erótico encubierto que, por supuesto, los hacía aún más populares. Y los kibyōshi arrasaron en Edo. Se publicaban decenas de títulos al año. La gente los compraba, los comentaba en cafés, los intercambiaba y hasta se pirateaban. Sí, habían talleres clandestinos que copiaban libros para venderlos más baratos. El Napster del Japón feudal. Y entre los autores más famosos estuvo Santo Kyoden, que además de escritor era diseñador de kimonos, un auténtico influencer de su época. Sus obras eran provocadoras, urbanas, llenas de dobles sentidos. Pero claro, donde hay sátira, la censura nunca tarda en llegar. Durante las reformas Kansei, el shogunato Tokugawa se hartó de tanto libertinaje cultural y se prohibieron libros, se multó a editores y se arrestó a autores, incluido Kyoden, que llegó a pasar un mes detenido. Imagínate acabar en la cárcel por un tebeo satírico.
Al final, al quitarle la chispa crítica y picante, los lectores perdieron interés y el fenómeno fue apagándose, pero había dejado huella. Japón había descubierto el poder de la narrativa ilustrada de masas, y esa semilla germinaría muy pronto, muy pronto, porque entonces llega el siglo XIX y con él un nombre gigante, Katsushika Okusai. Sí, el de la gran ola de Kanagawa, el del monte Fuji. El viejo loco del dibujo, como él mismo se hacía llamar, Okusai. Era un genio obsesionado con dibujar absolutamente todo. Paisajes, guerreros, campesinos, animales, caricaturas, dioses, escenas cómicas, eróticas, todo lo que se pudiera plasmar en papel. Y en 1814 publica algo monumental, el Okusai Manga. Sí, 1814. Pero no era un cómic con trama como tal, sino una colección de bocetos en viñetas, más de 4.000 ilustraciones en 15 volúmenes. Personas, animales, criaturas mitológicas, escenas cotidianas, todo con un estilo ligero, rápido y expresivo, que parece sacado de una revista contemporánea. Okusai no inventó el manga tal como lo conocemos, pero sí fijó el término, llamó manga a su obra, y desde entonces la palabra empezó a usarse para designar dibujos narrativos, caricaturas también, y con el tiempo también historietas. Y claro, el éxito fue enorme en Japón, pero también fuera de él, en Europa. Los impresionistas quedaron fascinados por sus grabados. Monet, Van Gogh, Degas, todos coleccionaban su obra. El japonismo estaba de moda, y con él, el germen del manga moderno viajaba al resto del mundo. Pero el verdadero salto llegaría con la modernidad, ya que a mediados del siglo XIX, Japón rompe su aislamiento forzado con la llegada de los barcos negros del Comodoro Perry. Con la apertura vinieron influencias extranjeras, caricaturas satíricas, humor gráfico occidental, técnicas de imprenta, y en 1874 aparece Shimbun Nipponchi, la primera revista considerada manga, inspirada en la británica Punch, y con ello nace un híbrido entre la tradición japonesa y la sátira occidental. El manga se convierte en prensa, en crítica social, y artistas como Rakuten Kitazawa consolidan el formato viñeta más diálogo y sientan las bases de lo que hoy reconocemos como cómic japonés. Saltamos ahora al siglo XX. Japón se industrializa, crecen las ciudades y el manga se vuelve cada vez más y más popular entre todas las clases. Pero la gran explosión estaba aún por venir. En 1945, tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, Japón queda arrasado, ciudades en ruinas, hambre, miseria, una población traumatizada. Y en medio de ese paisaje desolador surge una nueva forma de esperanza, un entretenimiento barato y accesible. Sí, el manga moderno. Y aquí aparece un hombre clave, Osamu Tezuka, al que llamaron el dios del manga, y con razón. Su estilo estaba inspirado en la animación occidental, especialmente en Disney, y por eso sus personajes tenían esos ojos tan grandes y expresivos que hoy asociamos de inmediato con el anime. Pero Tezuka no solo dibujaba distinto, también narraba distinto. Sus mangas parecían películas. Jugaba con encuadres, con planos secuencia, con ritmo cinematográfico. No eran tiras cómicas sueltas, no. Eran auténticas novelas gráficas que podían emocionarte, hacerte reflexionar e incluso hacerte llorar. Y su obra más famosa fue Astro Boy, o Tetsuwan Atom, publicada en 1952. Sí, Astro Boy tiene más de 70 años. Es una historia de un niño robot con sentimientos humanos que buscaba su lugar en un mundo que lo rechazaba. Un relato de ciencia ficción, sí, pero también una metáfora de la reconstrucción de Japón, del miedo a la tecnología y de la esperanza en un futuro mejor. Y fue un éxito inmediato, vendió millones y millones. Y cuando saltó a la televisión en forma de anime, conquistó a generaciones enteras. Tezuka abrió la puerta a algo nuevo, el manga como fenómeno de masas. Y no estaba solo. De su estela surgieron autores legendarios como Shotaro Ishinomori, creador de Cyborg 009 y Kamen Rider, Fujiko Fujio, que es el dúo detrás de Doraemon, sí, aquel gato cósmico azul que en España se convirtió en fenómeno televisivo, y Leiji Matsumoto, que le llamaban el poeta del espacio, porque es el autor de Capitán Harlock y Galaxy Express. Pues bien, cada uno exploró un género distinto: ciencia ficción, comedia, aventuras, drama, y de pronto el manga dejó de ser cosa de niños. Empezó a diversificarse en categorías pensadas para públicos muy concretos. Por ejemplo, el shonen, con sus aventuras trepidantes dirigidas a chicos jóvenes, donde más tarde se consagrarían títulos como los éxitos de Akira Toriyama, Dragon Ball o Dr. Slump.
y otros autores que dieron nombre a Naruto o One Piece, el shoujo, con historias románticas y emocionales pensadas para chicas adolescentes, desde Candy Candy hasta Sailor Moon, que aquí acompañó las tardes de televisión en los 90, el seinen, con tramas adultas, violentas o filosóficas como Akira o Monster, y el josei, con dramas realistas sobre la vida adulta y la cotidianidad femenina, como Nana, que retrata la amistad y el amor, y también las heridas emocionales de dos chicas muy distintas que comparten piso en Tokio, o Paradise Kiss, que nos sumerge en el mundo de la moda y las decisiones vitales de una joven atrapada entre el deber y el deseo. Y así, poco a poco, el manga se convirtió en un universo sin límites. Histórico, deportivo, bélico, culinario, incluso manga sobre preparar sushi o sobre cómo marcar un gol con una volea increíble. Lo que quisieras leer en Japón ya estaba dibujado, pero la verdadera explosión llegó en los años 70 y 80, cuando el manga saltó del papel a la televisión. Sí, el anime. Y ahí se conquistó el mundo entero. Mazinger Z encendió la imaginación con robots gigantes. Heidi y Marco nos hicieron llorar a todos con sus dramas familiares. El propio Dragon Ball, que convirtió los patios de colegio en torneos de artes marciales improvisados. Los Caballeros del Zodiaco, que pusieron de moda los signos del zodiaco y también las armaduras imposibles. Sailor Moon, que mezcló magia, romance y feminismo pop. Pokémon, lleno de mochilas, cromos y recreos enteros. Y Evangelion, que nos dejó a todos traumatizados, con preguntas filosóficas que todavía hoy no tenemos claras. La combinación de manga y anime fue explosiva. Japón exportaba no solo entretenimiento, sino una forma de cultura popular que conectaba con niños y adolescentes de todo el planeta. En Occidente, al principio, hubo cierto rechazo. Muchos padres y críticos pensaban que aquellos dibujos eran demasiado violentos, demasiado extraños. Pero el fenómeno era imparable. Las revistas de manga empezaron a traducirse primero en Francia, luego en España, Estados Unidos y América Latina. Series como Dragon Ball o Ranma se emitían en horario infantil, aunque a veces los censores cortaban escenas de violencia o de humor picante. Pese a todo, las ventas se disparaban. En los años 90, el manga ya era global, y con esa globalización vinieron nuevos fenómenos. Aparecieron las revistas semanales como Shonen Jump, que llegaron a vender millones de ejemplares cada semana en Japón. Sí, millones, para que te hagas una idea. Más que la tirada de la mayoría de periódicos de todo el mundo. Cada número traía capítulos de diferentes mangas, y si una historia no gustaba, los lectores podían votarla para que la cancelaran. Era un sistema brutal pero efectivo. Solo sobrevivían los mangas más queridos. Y de ahí salieron algunos de los títulos más influyentes de la historia. Dragon Ball, Naruto, Bleach, One Piece o Death Note. Auténticos fenómenos que marcaron generaciones. El manga se convirtió en industria, en negocio millonario, pero también en cultura. En Japón, leer manga dejó de ser cosa de adolescentes. Lo leían oficinistas en el metro, abuelas en su casa, estudiantes, trabajadores, vamos, todo el mundo. Había mangas de negocios, de cocina, como te he dicho, de historia, de política, incluso manuales educativos en formato manga. Era y sigue siendo una forma de contar cualquier cosa. Y eso lo hace único. El manga no tiene límites. Pero lo más increíble es cómo logró convertirse en un lenguaje global. En Europa, en América, en África, en todo el mundo surgieron aficionados que no solo los consumían, que consumían manga, sino que también empezaron a crear el suyo propio. Y hoy existen cómics franceses, coreanos, brasileños, españoles, todos influenciados por el estilo japonés. El manhwa de Corea y el manhwa de China se inspiran directamente en el manga, y plataformas digitales como Webtoon han convertido este estilo en un fenómeno online masivo. Y en paralelo, la industria japonesa sigue creciendo. Se abrieron museos dedicados al manga, como el Museo Internacional del Manga de Kioto, y Tezuka fue venerado como un dios cultural. Su obra estudiada en universidades, y el gobierno japonés incluso nombró embajadores culturales a personajes de manga como Doraemon para promover la imagen de Japón en el extranjero. Sí, un gato cósmico azul se convirtió en diplomático internacional. Eso solo podía pasar en un país, en el país del manga. Y en pleno siglo XXI, el manga mueve miles de millones, domina rankings editoriales y es parte esencial de la cultura pop global. Netflix, Amazon y otras plataformas producen adaptaciones de anime en masa. Los cosplay llenan convenciones en todos los continentes, y títulos como Ataque a los Titanes, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen o Guardianes de la Noche han demostrado que el manga sigue teniendo la misma fuerza que en tiempos de Tezuka o incluso más. Pero
más allá del negocio. Lo importante es el alma del manga, porque al final, lo que empezó como conejos y ranas burlándose de monjes corruptos en un templo medieval, lo que siguió con libritos amarillos de humor satírico, lo que Hokusai bautizó con el nombre de manga y lo que Tezuka reinventó tras la guerra, sigue teniendo el mismo espíritu: contar historias con dibujos, hacer reír, hacer llorar, hacer pensar, transportarte a otros mundos con una viñeta, una línea de velocidad, un gesto exagerado. El manga es, ante todo, humanidad dibujada. Así que la próxima vez que abras un tomo de Naruto, de One Piece o de Sailor Moon, recuerda que detrás de esas páginas hay siglos de tradición, que Goku y sus amigos no están solos, son herederos de un linaje que empezó hace casi 1000 años. Y ahora dime tú, ¿cuál fue tu primer manga? ¿Dragon Ball, Ranma o quizá alguno más reciente como Naruto o One Piece? Déjamelo en los comentarios, que quiero saberlo. Y dale un like a este vídeo si te ha gustado, que eso nos ayuda muchísimo y es gratis. Y por supuesto, no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias. Y si quieres más historia fuera de YouTube, puedes entrar en mi Instagram jjpriegotv, donde cuelgo muchas historias, tanto de historia como de ciencia, que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.